el panel. Buenos días al pueblo dominicano, a Mauri. Por favor, antes de iniciar mi comentario, dame un cumpleaños, que esto es una persona que es casi parte de mi familia, una gran amiga, y no puedo dejarlo pasar por alto. Ese cumpleaños feliz va dedicado a la colega periodista y comunicadora, amiga mía y amiga de todos los que estamos aquí, Liselot Núñez. Ay, sí. Liselot Núñez Liselot. está de cumpleaños en el día de hoy, una gran amiga con la cual tuve el privilegio de fundar el programa de Telecentro junto a Ulises Jiménez, y de verdad que fue una experiencia maravillosa trabajar con Liselot por su calidad humana y su calidad. Sí, Ulises, sí, un gran periodista también, una generación, hicimos un match, hay una química sumamente interesante para beneficio de toda la teleaudiencia. Cuando Juan Ramón Gomedía compró Telecentro, que se formó la programación, pues nosotros tres fuimos los escogidos para formar parte del programa matutino Despierta RD. ¿Y Gilbert? No, Gilbert pasa en la segunda etapa, en la tercera etapa. Los fundadores de eso fuimos Liselot Núñez, Ulises Jiménez y este servidor, y un equipo que nos acompañaba, y logramos, gracias al apoyo de la planta televisora, porque no podemos negarlo, un trabajo extraordinario. Le pusimos número a la casa y están ahí. Felicidades, Liselot, querida amiga, un fuerte abrazo para ti, para tu hija María en este día. Pásala bien. Bueno, señores, el fin de semana, los que interactuábamos en Twitter, a veces como espectadores, a veces como opinantes, que nos involucramos en los debates interesantísimos que se dan allí en torno a diversos temas, pudimos ver cómo el tema de la reforma constitucional ha dividido el país. Y no la ha dividido en partes iguales, la ha dividido en partes desproporcionadas, y la mayoría de la gente que no está de acuerdo con ella, pues es el 75-80%. Ya esa división no se queda solamente en nosotros los líderes de opinión, en el sector político, sino que ha trascendido más allá de esas fronteras y ha ocupado la agenda del sector empresarial. Yo traje, para poner en contexto el comentario, una conversación, diríamos, entre dos líderes del sector empresarial, como son Circe Almanzar y Juan Celso Marrancini, que tienen dos visiones completamente diferentes a lo que es o debe ser una reforma, y si es o no es el momento. Hubo un punto que hasta me preocupé, porque esa gente son amiguísimos. Celso Juan. Celso Juan, son Circe, presidente y vicepresidente. Presidente y vicepresidenta de la IRD. Estamos hablando de la gente que son los que dirigen el sector empresarial en la República Dominicana, y eso le da a usted una señal de cómo este tema divide a la sociedad y cómo este tema debe el gobierno sentarse fría y calculadamente, sin improvisación, sin repentismo, sin sentimientos encontrados, cabeza fría, para evaluar si al país y al propio gobierno del presidente Luis Abinader le conviene tener a su sociedad dividida, y sobre todo sectores que juegan un papel tan importante para el sostén económico, que dicho sea de paso genera el sostén social, la paz social de un país. Paso a leer cómo se genera este debate, porque fueron ellos como líderes, grandes líderes de ese sector, presidente y vicepresidente, que generan el debate, y eso involucró a un sinnúmero de personas, políticos, líderes religiosos, personas común y corriente de la sociedad, que comenzaron a opinar. Un debate interesantísimo, búsquenlo ahí en los Twitter de ellos. Dice Circe Almanzar, quien es que comienza con una posición muy... Circe, como la de la Odisea. Sí, la Odisea, Sí. la obra griega. La de Homero. La de Homero.
Recientemente, ante una pregunta, dije que personalmente no he estado de acuerdo con la necesidad de reformar la Constitución continuamente. No solo a través de modificaciones legales y constitucionales se logran reformas, sino también a través de políticas públicas, políticas y planes a largo plazo. Si se sigue. Las modificaciones constitucionales motivadas por intereses reeleccionistas generan tensiones. No es el caso actual, aclara Circe. La IRD no ha fijado posición o juicios de valor sobre la reforma constitucional. Participa actualmente en este y otros temas de diálogo en las mesas del CES. Le dice Celso, querida Circe, es un tema sobre el cual las cúpulas empresariales deben tener mucho cuidado para no caer en el tema político. Una especie de llamarle la atención a Circe. Es cierto que la Constitución no debe modificarse constantemente, pero cuando se modificó una vez y se intentó una segunda en 8 años, no se opinó sobre eso. Eso le contesta Celso. Es prácticamente el presidente llamándole la atención a la vicepresidenta. O sea, tú no opinaste cuando Danilo reformó en el 15 y después que hizo reformar otra vez, tú no opinaste. Entonces ahora, como nosotros, que somos el sector empresarial, no opinamos, te ruego, yo estoy interpretando, ¿no? Ya leí textualmente lo que ocurrió allí, que no opine hasta que nosotros como empresarios no tomemos una posición definida. ¿Qué ocurre aquí? Y por eso digo que hay una división en cuanto a lo que tiene que ver con la reforma constitucional que ya dividió o está dividiendo el sector empresarial. Eso es peligrosísimo. Eso es bueno. Es bueno y es malo. No, eso es bueno porque mira, tú tienes al presidente oficial de los industriales de República Dominicana dando una opinión moderada. Y tú tienes a alguien que está en una función intermedia, que es representante de sectores empresariales, pero creo que no tiene las calidades de la presidencia todavía. Entonces, hay un debate entre los empresarios sobre la pertinencia de asegurar, de hacer algunos cambios que también la sociedad ha exigido. Entonces, eso es parte del debate. No. Eso es sano para la sociedad. Claro, y eso evidencia también, es para que la gente sepa, porque esto es fácil leerlo así, pero hay que leerlo entre líneas. No, hay que leerlo que hasta como para ellos tú hacer un cambio para mejorar la sociedad, vas a ver hay que hay posiciones que se fijan con fines políticos. Lo primero, más que con fines hasta empresariales. O sea que tú también estás de acuerdo con el boche que le echó Celso a Circe de que la posición de ella es política. Yo estoy de acuerdo con la institucionalidad. Quien debe hablar en nombre de los empresarios es el presidente de los empresarios. Bueno, ellos tendrán porque Circe viene aquí y habla como empresaria. O y como yo me imagino que no se hace de sus intereses empresariales de su grupo empresarial. Ahora sí será política y actúa de manera independiente. No sabemos, porque ella representa varias. No sabemos. Cuando Circe habla en nombre de la asociación. Siempre lo ha hecho así. No, ella dijo en el tuit. Siempre lo ha hecho así. También habla a modo personal. Bueno, y ella lo aclara. No, para hablar en nombre de la asociación de industria. Sí, pero también ella aclara en el mismo tuit. Ella es la que dice que es a título personal. Dijo que en ocasiones a título personal, porque ciertamente una cosa es mi posición como líder empresarial y otra es la del colectivo al cual yo pertenezco. Señores, pero ustedes no entienden que es el policía bueno con el policía malo. Es lo mismo. No, lo que pasa, es para buscar, por un lado, tranquilizar y por el otro decirle lo que tienen que decir. Yo no le doy esa lectura. Yo sí. ¿Sabe por qué no le doy esa lectura? Porque si usted va hilvanando los últimos acontecimientos y las posiciones de diferentes sectores y sobre todo el sector empresarial, cuando recientemente vino el debate con la aprobación de la ley de tasa cero, una parte muy mínima del sector empresarial y productivo del país obligó a la gran mayoría a hacer un acuerdo con el gobierno y cambiar la posición. Están ahí en todos los periódicos, están aquí en todos los audios, porque nadie estaba de acuerdo con esa ley de tasa cero de 67 productos. ¿Qué pasó? Una parte, la que representa a don Celso Juan, que ha tenido un interés particular en lograr una armonía con el gobierno, y eso está bien. Tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo, ese es su rol, porque no se trata en medio de una crisis que el gobierno y el sector productivo nacional estén en un dime y direte, como si fueran enemigos. No, es trabajar en conjunto, oigan bien la palabra, en conjunto, buscando y tomando las decisiones que le benefician a la colectividad.
porque uno genera los empleos y paga los impuestos y el otro traza las políticas públicas y regula, que es el señor gobierno. Pero el gobierno, con ese tema de la ley de tasa cero, y lo sabemos todos los que estamos aquí sentados, todos, como dijeron la moja, todos, que no estaban de acuerdo porque eso le iba a malograr su desarrollo empresarial y le generaba unos conflictos con unas consecuencias que todavía no se están midiendo. Esperemos en 3 meses las consecuencias. Pero después la aceptaron y llegaron a acuerdo. La aceptaron, llegaron a un acuerdo que después salieron a quejarse porque no le cumplieron lo que pactaron. Tuvieron que aceptarla. Entonces, porque fue sobre cuotas de porque productos que el presidente no se producían. Oye, yo no sé la Julio, cosas raras. Tú no lo sabes, pero eso está bien, pero léanla ustedes, que ustedes quieren que yo le lea lo que ustedes tienen que decir. Yo hago el comentario mío en base a lo que yo pienso. Claro. Está bien, claro. Equivocado o no, pero es lo que yo pienso. Pero yo creo que Celso la sociedad es un juego de roles. Celso Pedro Juan Celso Juan y Circe no están en disputa, es lo que yo creo. Sino, eso es lo que usted cree. Son políticas que tienen que trazar. Lo importante es que eso expresa la conciliador, posición de esto, la lo asociación. otro, y en la otra diciendo cosas que el mismo Celso Juan no puede decir, lo más probable, creo yo. A mí me gustaría, y respetando siempre, como y más usted, doña líder, sí, no, yo sé. que como es un comentario, está bien. me permitan fijar mi posición y después entramos en el debate y discutimos las posiciones de cada uno, que creo que le haría un gran favor. Pero no le habla hacia doña Consuelo. No, doña Consuelo es mi maestra. Okay. No, para nada. Ya me echó el boche, es verdad. No, doña Consuelo. Lo acepto. No, jamás lo haría. Mire. Prefiero callarme. Mire. Entonces, aquí se ve un problema, porque si usted lee una de las líneas de los Twitter de Circe, dice que en vez de estar concentrado en este momento... Disculpa, una maestra, Circe. La maestra de la comunicación. Qué maldita vaina. Adelante. Está bien, es verdad. Dice Circe, nosotros deberíamos estar concentrados en los problemas fundamentales del país, en otros temas. Y es solamente Circe que piensa así. No, es más del 70% de la sociedad dominicana que entiende que en este preciso momento, nosotros en vez de querer reformar para supuestamente poner una independencia de un ministerio público que ya hasta el cansancio, hasta los enemigos de los que dicen políticamente que está consagrado en la Constitución y que no es necesario, reconfirman esa teoría. Es más, hasta la propia Procuradora General de la República ha reiterado que verdaderamente el Ministerio Público actúa con independencia por su conformación. Pero el gobierno insiste con la excusa de que esta reforma necesaria, que no puede postergarse, que hay que dejarle un legado a las futuras y nuevas generaciones y que hay que reformar la Constitución. No, espérate. Y Circe se lo está diciendo. Se lo he dicho yo, se lo ha dicho todo el mundo. Señores, aquí hay un problema de inseguridad, que el gobierno no ha podido darle una respuesta a la sociedad dominicana. Temas fundamentales que no hay que reformar una constitución, que simplemente sentar a personas capacitadas, no emotivas, a hacer una reforma, pero no una reforma a la ligera y a la carrera. No, comenzar con políticas públicas que vayan haciendo cambiar la opinión que tiene la gente, pero que le garanticen a la gente poder caminar por las calles, que ahora mismo eso no está garantizado. Y segundo, aquí hay un problema fundamental, que es donde el gobierno tiene que ocuparse y no está perdiendo el tiempo con esto. ¿Y saben cuál es? Que cuando la gente entra a un supermercado, y todos los que estamos aquí vamos a los supermercados, y pongo el supermercado porque es lo esencial, es lo obligatorio, porque hay que comer. Y cuando la gente va, no le alcanza para comprar por un tema inflacionario que se le ha ido de las manos a nuestras autoridades. Hay una excusa, hay un discurso de que hay una crisis mundial. Perfecto. Ahora, a los dominicanos no nos importa lo que pasa en el mundo. A nosotros nos interesa que cuando vamos con los 10,000 pesos que ganamos de sueldo a un supermercado, podamos llevar a nuestros hogares con qué comer y con qué alimentar a nuestra familia. Entonces yo me incluyo en esa posición de Circe. En vez de estar hablando aquí disparate de reforma para confundir, porque Luis sabe que él no va a reformar esa constitución. En su íntima convicción, él sabe que eso es amagar y no dar, porque él tiene un liderazgo político demasiado contundente, experimentado, decidido a que él no le va a poner la mano a esa constitución. Ahora, si entretengo
yo gano tiempo. ¿Para qué? En lo que mis funcionarios, que no han dado pie con bola, sobre todo, lo que tienen que ver con seguridad y lo que tienen que ver con la parte económica, no el Banco Central, sino políticas públicas del día a día para combatir la inflación, como su ministro de Industria y Comercio, que ni siquiera sabe qué es lo que tiene entre manos, él gana tiempo en lo que ellos encuentran una solución a los problemas que tiene el país. Mientras tanto, yo estoy con Circe. Aquí no hay necesidad de reformar Constitución. Vamos a buscarle solución a la inseguridad y a la inflación, que es lo que nos golpea día a día.